A ver, y siguiendo con eso, yo sé que sería larguísimo contar todo el detalle de cómo fuiste, o sea, cómo entraste a Leo Burnett, y luego cómo entraste a Terán, y luego cómo te hiciste directora de Noble Darcy, pero, o sea, sí quisiera como que me contaras qué aprendiste, o sea, cómo lograste, si me pudieras resumir en algunos aprendizajes de esa época o principios que fueron clave para ti para lograr, pues estar como ahora sí socia de Publicis y Ajá. ponerle tu nombre Sí. a la agencia. O sea, cómo sucede. Y para quien no tiene el contexto, como nomás platicar un poquito del contexto de lo que Sí. sucedió, te lo agradecería muchísimo. Pues después de Bosel, de toda esta historia que ya conté, y de, bueno, ya después de esta mamada que acabo de contar, y luego me hice muy amiga de Enrique, ¿eh? Ok. Es un personaje, era un personaje fantástico, ya murió, pero Ujú. para los que no lo conozcan, para terminar con la anécdota, se llamaba Enrique Gibert y es uno de los personajes más relevantes de la industria publicitaria nacional. No era él, era la historia, era el momento histórico. Yo creo que si él escuchara esta anécdota ahora, él mismo se reiría y diría, tenías razón, Ana. No me daba cuenta, porque no era el momento de darse cuenta. Ok. Tenían que pasar otras cosas. De ahí llegué, sí, a Leo Burnett. Y lo que a mí Leo Burnett me enseñó fue que te tienes que divertir y amar lo que estás haciendo. Es muy cursi, quizá, lo que estoy diciendo, pero si lo llevas a la práctica es fantástico. O sea, cualquier cosa. Tenía que hacer un anuncio de radio pequeñito que iba, me decían, pero es para provincia. Así me lo decían, hazme favor. Y dices, no, es un anuncio que va a oír alguien, una persona, dos. Ujú. Vamos a hacerlo divertido, entretenido, que a la gente le guste. Por ejemplo, alguna vez me dijeron, te cuento este anuncio también, me dijeron en Leo, hay que hacer un anuncio para hoteles Calinda, que ya no sé si existan siquiera. Me dice, el problema que tiene Calinda es que nadie conoce, hay que lograr que la gente hable para reservar, que se acuerden del teléfono. Híjole, ¿en radio? No, hombre. No, pues está difícil. Pues es que nada más tienen dinero, porque tal, y va a ser muy local, y vamos a hacer lo que realmente se acuerden, ¿no? Entonces, fíjate el radio era... buenos días, Hoteles Calinda 523-3547. Entonces decían, ay, Marilú, te extraño mucho. Señor, estos son Hoteles Calinda. Está usted llamando al 523-3748. Ok. No soy Marilú. No me digas que ya no te acuerdas de Marilú. Señor, de verdad lo lamento, no soy Marilú, me llamo Guadalupe y estos son los Hoteles Calinda al 523. Ok. No, ya no quieres ser mi novia. Tú ya no quieres ser mi novia. Eso es lo que está pasando. Dímelo en la cara. Y así, Qué bien. hasta que... Y dijimos que ganamos un premio con ese anuncio. Con un anuncio tan simple. Ajá. Sí, sin una producción gigantesca. Nada, no tenía nada. Era, digan el teléfono de los hoteles. No tenía otra cosa. Y sin embargo nos divertimos tanto, lo hicimos con tanto cariño, fuimos a la grabación, que el tipo llorara, tal. Funcionó tan bien que recibimos un premio. Entonces, Wow. creo que eso pasa en la vida, cuando le pones todo el amor y cuando sí realmente la gente se da cuenta. No, sí lo hicieron, bueno, sí se esmeraron. Claro. O sea, sí se nota. Sí, o sea, que sea simple no significa que sea la y se va o que sea No, tonto. O sea, a exacto. veces para hacerlo justo para hacer algo sencillo tienes que trabajar muchísimo. Alguien decía, no, ¿qué autor decía? Así como de, si quieres que te haga... es como, si escribo en 200 páginas, está fácil, pero si quieres que lo escriba en un texto de una Sí, hoja, no, me va a sí. llevar tanto tiempo lograr Sí. llevarlo a su chiquito, ¿no? Entonces sí, no hay que demeritar que algo se vea simple o sencillo, no sé cuál es la palabra correcta. Pero entonces te interrumpí. No, pero no me Siempre interrumpes interrumpo. Así es al esto, ¿eh? contrario, pues es una charla, perfecto, yo feliz Pero de me, la me plática. estabas diciendo que entraste a Leo Burnett. Bueno, imagínate, nada más para cerrar ese tema, me acuerdo del anuncio aún hoy, imagínate. Entonces entré, ahí aprendí eso, lo disfruté muchísimo y entendí que me hubiera quedado ahí, pero también o sea, ahí seguía el abuelo campesino español sin tierra y sin bandera, y entonces, bueno, hay que seguir adelante, vamos todos, ¿no? Es más, siempre he dicho eso. Déjame hacerte aquí un paréntesis. Alguna vez me han dicho, oye, ¿cuál es tu meta en la vida? Y yo al principio me daba, ¿cuál
¿cuál será la meta? No sé, me quedaba así diciendo, yo nunca he visto una meta. Y hasta que un día dije, ay, pues voy a decir la verdad, porque luego, no, pues yo creo que la meta, y inventaba cosas, que yo creo que la gente se da cuenta. Claro. Hasta que dije, no, voy a decir la verdad. Le dije, fíjate que yo nunca me he puesto metas en la vida. Yo como que entiendo la vida así como, corre, no pares de correr. Y algún día, en algún momento, pues ya te dará algo y te caerás. Y ya te llevan a un hospital, supongo, o no. Y ya, fin. Entonces, y creo que es más honesto cuando lo dices así. Entonces, bueno, eso aprendí en Leo. Y me hubiera quedado ahí si no es porque dije, tengo que seguir adelante. De ahí me fui, me ofrecieron el puesto superior. Era un movimiento vertical y dije, no, claro, a la vicepresidencia, vayamos a la vicepresidencia, al manejo de toda la creatividad de una agencia. En Terán. Pasé por BBDO y después de ahí llegué a Terán. Y en Terán fue cuando llegué, que además es muy curioso, porque decía, ¿a qué agencia me voy? Y Terán me cautivó porque era una agencia muy pequeñita, muy familiar. Y dije, vamos a... Y tenía una cuenta que yo decía, ay, esta cuenta, a mí me gusta... Le decía yo a mi esposo, a Jorge, que también es creativo. Dijo, a mí me late Terán porque llevan el Palacio de Hierro. Me dice, no, Ana, porque llevan Vancomer. No, le dije, a mí me late que el Palacio de Hierro. No, Ana, Vancomer. Y finalmente me fui porque dije, creo que hay algo que se puede hacer en Palacio de Hierro. Y curiosamente Jorge después se iría a una agencia en donde llevó Banorte, hizo todo el relanzamiento de Banorte y puso el eslogan del Banco Fuerte de México. Okay. Entonces le dije, pues tú tenías razón para ti. Para ti. Para ti, y yo tenía razón para mí. Y me fui a Terán. Y ese fue mi primer trabajo, fue haz algo interesante para el Palacio de Hierro. ¿Fue tu primer trabajo ahí? El primero. Wow. El primer trabajo que tuve fue una promoción, la promoción de venta de invierno, que en aquel momento se llamaba así. Hice esa venta e inmediatamente empezar a pensar en la campaña de imagen que era la que venía, la que se iba a lanzar en abril o algo así. Y fue el primer trabajo que hice. Y me acuerdo que yo tenía trabajando conmigo a un director creativo que es un gran amigo y que te sirve como para lo que estamos haciendo en este momento, porque los que no nos oyen, yo todo el tiempo estoy viendo los ojos que brillan o que no brillan de Diego. Sí, que se emociona, no se emociona. No se emociona, lo estoy viendo de frente y es como un frontón en donde yo soy también la pared en donde le regreso o no la bola, ¿no? Y Gonzalo trabajaba así conmigo y de repente estábamos iba yo a hacer la campaña del Palacio y escribo una frase y digo, ay, a mí se me hace que con esto de ir de compras hay algo interesante. Y me dice Gonzalo, ¿cómo qué? Y le digo, yo creo que hay un insight, creo que hay algo detrás de ir de compras. Y hice yo la frase de, ningún psicoanalista entiende el poder curativo de un vestido nuevo. Y se lo llevo y le digo, ¿tú cómo ves? Y se empieza a reír. Y me dice, ¿tú crees que puedes hacer más de estas? Le dije, no, o sea, trillones. Trillones. Me dice, bueno, pues vamos a hacerlas. Y así empezó la campaña del Palacio. Y me acuerdo que en ese momento llego con la clienta y me dice la clienta, vamos a poner los espectaculares en itálica. Le dije, no, por favor, Tere. No, en itálica no, porque tiene mucho texto para hacer un billboard. Va en contra de todas las reglas de los billboards. Los billboards solo pueden tener en su regla 8 palabras. Sí, para alcanzar a leerlo en el carro. Exacto, y esta tiene 14. Entonces, no, por favor, no. Tiene que ser normal, no puedes hacerla itálica. No, va a ser itálica. Uy, híjole. Bueno, y además en un espacio reducido y tal, subimos los billboards, no se leían. Grave problema, otra vez dije, mañana me corren. Y me dice el dueño de la agencia, Terán, me dice, oye Ana, lo que estamos pensando es en quitar, como hay una chica de un lado, en quitar la frase y dejar a la chica con el eslogan. Y yo dije en ese momento, no, Dios mío, el mundo encima. Le dije, no, es más, mejor, si quieres quita la chica, deja la frase. Déjame hacer otra dirección de arte para que se vea más grande. No le voy a quitar una sola palabra. Déjame hacerlo más grande y déjame decirte lo que va a pasar. La gente lo va a ir leyendo en su camino diario. Va a decir, un psicoanalista. Y va a llegar a su trabajo y tal. Al día siguiente, un psicoanalista nunca...
Y así hasta que lo entienda. Lo entiende completo. Y hasta un día que lo lea completo. Y lo leyeron completo. Y interesó. O sea, los textos no son largos ni cortos, son buenos o malos, ¿no? Exacto. Él dice lo que tiene que decir. Exacto. Pero volvemos a lo mismo. Estás justamente diciendo esto que decíamos hace rato de eso que la persona no sabe poner en palabras y que lo lee y dice, exacto. Eso es lo que siento y se lo voy a enseñar a tal persona. Exactamente. Bueno, así hacíamos la campaña del Palacio. Lo que hacíamos es escribíamos y escribíamos, yo escribía y escribía y escribía frases y frases y frases y frases y finalmente y todos colaboraban, todo mi grupo, todo el departamento creativo colaboraba. Finalmente las mejores, las que yo consideraba mejor, las colgaba en frase, así en papelitos, las colgaba en una sala. Y hacía que todas las mujeres del puesto que fueran, entraran a la sala y marcaran las que más les gustaban. Y otra cosa les pedía, y las que consideraran que fueran verdad. Y esas se presentaban al cliente. Y hubo una que me acuerdo que es una frase tan mal redactada. Yo la escribí. Decía, los hombres no conocen la respuesta correcta para me quieres y cómo me veo. Ningún hombre conoce la respuesta correcta para me quieres y cómo me veo. Horrible, redactada, espantosa, dos preguntas en la misma frase, en una espectacular. Hace todo el sentido del mundo. Sí, pero y entonces llega un redactor y me dice, le digo, vamos a llevar esta porque a la gente la sintió muy cercana y tal. Me dice, oye, Ana, pero es que la redacción es de terror. Dije, a ver, no, mira, no, lo puedes cambiar a ni me quieres y cómo me veo son las dos preguntas. Sí está mejor redactada y además puedes quitarle hasta algunos signos, pero así no lo dirías. Pero Ana, pero es que se va a ver horrible, pero así no lo dice la gente. Lo voy a dejar como la gente lo diga y lo sienta para hacer la conexión más clara. Y así se fue, y así se quedó. Ok, ¿y qué sigue? O sea, quiero seguir la historia. Espera que en este momento estoy en el proceso de la alergia. Sí. Ya, pero saldré de ella. Y bueno, pues entonces Palacio empezó a tener una reacción muy poderosa con las mujeres. De hecho, lo primero que pasó fue que el cliente se sorprendió de decir, ¿por qué de repente los números están creciendo del Palacio? O sea, la gente empezó a reaccionar a la campaña, se aprendía las frases, la gente se sentía orgullosa de tener la bolsa del Palacio de Hierro. Es más, contaban que la gente compraba en otras tiendas, pero se quedaba con la bolsa del Palacio para meter ahí la compra. Y era fantástico.